Feliz sábado, hermanos. Dios les guarde a todos. Nos da satisfacción poder acompañarles en esta iglesia después de algunos años. Estuve una semana predicando en esta iglesia hace 5 años quizá. Y me causó una grata impresión la remodelación que han hecho. Se ve muy linda la iglesia, está iluminada, preciosa. Pero sin duda lo más lindo de una iglesia no es su edificio, sino sus miembros, ¿verdad? Cada uno de los que aquí con corazón sincero adoran al Señor. Así que para mi esposa y para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias por cederme este espacio, pastor. Gracias por la amabilidad que han tenido de cederme este espacio importantísimo de presentar la palabra del Señor. Gracias a mi hijo Reni, un hijo espiritual que anda con otro hijo mío, que es Roberto. Fueron mis alumnos en el seminario. Trabajé algunos años dando clases en el seminario teológico en Venezuela y estos dos jóvenes maravillosos fueron parte de mi experiencia allí en el salón de clases. Y cada vez que nos juntamos, pues, es inevitable recordar esos momentos lindos que pudimos compartir. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de una historia, ¿saben? Normalmente el texto bíblico que elijo para introducir el sermón es allí donde voy a estar, pero esta vez es la excepción. El texto bíblico que leímos sirve como base, digamos, filosófica de la idea que vamos a extraer de la historia que compartiré con ustedes esta mañana. Una historia conocida. Pero aunque es una historia relativamente conocida, tiene algunas sorpresas para nosotros. Sobre todo porque normalmente en una historia buscamos al protagonista, ¿no es verdad? Buscamos al protagonista. ¿Cuál es el personaje central? Y alrededor de ese personaje central gira, digamos, el curso de los acontecimientos y allí aprendemos grandes lecciones, ¿verdad? Como la historia de David, por ejemplo, que es la biografía más extensa en la Biblia, la historia de Abraham o de cualquier otro gran personaje de la Escritura. En este caso vamos a elegir a uno de los patriarcas fundadores de la nación israelita, como es Jacob, y vamos a mirar un poco más de cerca a su familia. Hay toda una gran cantidad de material para hablar de familia a partir de la historia de este patriarca. Es muy interesante porque, a diferencia de Abraham e Isaac, sus antepasados inmediatos, la familia de Jacob tiene mucho material en la Escritura. Se habla mucho de sus esposas, sus hijos, y hay una trama súper interesante en la historia de esta familia. Y no es gratuito el hecho de que haya quedado registrado ese material, es porque tiene sin duda algo que decirnos a nosotros. Vamos a ir al capítulo 29 de Génesis, por favor. Capítulo 29 de Génesis, y vamos allí a mirar algunos detalles importantes. Algunos detalles muy importantes. Génesis capítulo 29. En este punto de la historia ya, digamos que la película ya empezó hace rato. La historia de Jacob ya había empezado algunos capítulos atrás. Comenzó en una familia, digamos, disfuncional. Habían problemas en la familia de Jacob, como probablemente puede haber en la suya o en la mía. Habían problemas bastante difíciles. Problemas tan difícil el problema que uno de los miembros de esa familia, uno de los hijos, tuvo que escapar, tuvo que huir de casa, tuvo que irse para salvar su vida, pues su propio hermano Esaú había prometido matarlo. Así que de verdad que la familia de Jacob era una familia complicada. Jacob huye entonces y llega hasta casa de otro familiar suyo, un hermano de su mamá, llamado Labán. Y en el tiempo que Jacob pasa allí con su tío suceden muchas cosas. Vamos a fijarnos primero
en el aspecto sentimental, romántico, amoroso de la vida de Jacob. Dice en el versículo 16, capítulo 19, Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, dice el verso 17. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Estas palabras introductorias, ya usted sabe lo que va a pasar, ¿no? Estamos hablando de la historia de un hombre y se encuentra con 2 mujeres. Una es hermosa, linda, apenas la ve y el autor del relato está interpretando también el sentimiento, las impresiones de Jacob. Dice que vio una muchacha como linda. ¿Y la otra cómo era? Bueno, la otra tenía los ojos delicados. Así que si usted quiere decirle a una hermana que no es bonita, dígale que tiene los ojos delicados. Es una forma, digamos, decente, ¿no? Eufemismo, le llaman los especialistas del lenguaje en eso, un eufemismo, para no decir que la Lea era fea, bueno, tenía los ojos delicados. Era una forma de decir que no era tan bonita como Raquel. Y el versículo 18 entonces dice lo que suponemos que iba a pasar. Y Jacob, ¿qué hizo? Amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Aquí ya empezamos a ver un poco una de las lecciones que traemos de esta historia. ¿Sobre qué bases o qué criterios usó Jacob para hacer una elección? Los criterios el criterio, al menos al leer rápidamente, el criterio que asume Jacob es solamente el de la estética. Es agradable. Me gusta. La impresión que le dan sus ojos le dice que esa es la mujer que él quiere. Es la mujer que lo va a hacer feliz. Va a ser la madre de sus hijos. Va a ser la compañera de su vida. Frente a una decisión tan importante y trascendente, el criterio que toma Jacob para elegir es pobre, por decirlo menos. Una decisión de tanta trascendencia como es el matrimonio no debería considerarse a la ligera. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros, a la hora de elegir el compañero, la compañera de la vida, tomamos a veces criterios más basados en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en nuestras impresiones, en lo que puede verse, en lo que podemos percibir con nuestros sentidos, sin tomar en cuenta que para cada decisión de la vida, especialmente aquellas que son tan trascendentes, deberíamos tener más ayuda. Deberíamos tener criterios más sólidos, más permanentes, más duraderos, que nos ayuden a tomar una decisión de semejante envergadura. Y sin duda, la mejor ayuda que podríamos tener, ¿cuál sería? La ayuda de Dios. Porque como decía nuestro texto de entrada, el hombre mira ¿qué? Lo que está delante de sus ojos. No podemos ver más allá. No podemos ver motivaciones, no podemos ver conciencia. No podemos ver el carácter. Por más tiempo que pasemos conociendo a una persona, entre comillas, siempre hay cosas que nosotros no podemos conocer. Generalmente cuando se está en la etapa de noviazgo, hay un instinto de conservación, podría yo decir, donde tanto él como ella
esconden sus mejores o peores cartas, porque nadie quiere dañar una relación en la que se está sintiendo bien. Pero cuando ya están casados, dice, bueno, ya esto está seguro, ahora sí, aguántese, esto es lo que hay. Y entonces de pronto descubrimos, ya casados, que estamos uniendo nuestra vida con una persona que no conocíamos. Pero Dios, que conoce el fondo del corazón, Dios que conoce la conciencia, Dios que conoce al ser humano, Él siempre será una mejor guía para tomar decisiones tan importantes. He dado charlas prematrimoniales muchas veces en mi vida y la verdad quiero decirle, estoy un poco desanimado en seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la pareja viene a recibir la charla prematrimonial, como decía un querido pastor cubano, el gallo ya está criado. Es decir, ya la decisión está tomada. Entonces, por más que damos orientaciones durante la charla, de cualquier manera, ya ellos decidieron casarse. Vienen al pastor porque es un requisito que les están pidiendo para casarse, pero no es para pedir orientación si esa decisión es la que debe tomar o no. Recuerdo una pareja a quien estuve aconsejando durante ese proceso previo al matrimonio. Querían que yo fuese quien los casara y que les diera el curso prematrimonial. Durante el curso solté una perla, una de las orientaciones que suelo dar en esas charlas. Y en ese momento ellos se miraron y me dijeron, bueno, pastor, por esa causa ya hemos terminado varias veces. Así que se quedaron como pensando seriamente si se debían seguir adelante o no. Pero de cualquier manera les digo, ya todo estaba preparado. Así que terminaron casándose. 3 años después me llamaron a la oficina pastoral. Ella, llorando, vinieron a mi consultorio, a mi oficina, quiero decir, para decirme que lo que yo había conversado con ellos se había hecho una triste realidad y su matrimonio estaba a punto de perderse. Criterios que nosotros a veces tomamos, y no solamente en cuanto a la pareja. La verdad es que si Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, debería ser consultado en todas las decisiones de nuestra existencia. No solamente con quién nos vamos a casar, pero también qué vamos a estudiar. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a sentar las bases de nuestra familia? Todo eso debería ser consultado con Dios. Porque al igual que pasó con Jacob, que solamente vio lo que parecía ser, nosotros también. Este lugar parece bonito, aquí parece que hay comodidad, aquí parece que voy a prosperar, aquí parece que vamos a echar adelante, aquí parece ser que podemos fundar nuestra familia, aquí podrían estudiar nuestros hijos, este podría ser un buen negocio, pero usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Lo que a usted le parece bonito, lo que a usted le parece bien, Dios sí sabe si está bien o no. Y muchas veces el lugar menos atractivo o el trabajo menos promisorio o la persona que a usted menos le parece es la que Dios ha elegido para usted. Escuché hace mucho tiempo la historia de un misionero. Quizá usted también la ha escuchado, pero viene muy al punto. Aquel misionero joven debía irse a un lugar muy lejos de su propia familia para servir a Dios como misionero. Él sintió que Dios le llamaba para ser misionero, pero le faltaba algo, le faltaba una compañera. Así que él empezó a orar: Señor, concédeme una compañera con quien me pueda casar y me acompañe en esta aventura misionera. Cuando fueron al comedor del lugar donde estaba él preparándose, entonces él dijo: Señor, voy a pedirte una prueba. La joven que se acerque a mi mesa y venga con su plato y se siente conmigo, esa va a ser la que tú has elegido para mí. Pero mientras él oraba, abrió los ojos y vio que una señorita con ojos delicados estaba caminando por el pasillo buscando dónde sentarse. Y él rápidamente agachó la cabeza para hacerse el disimulado: Señor, que no sea esa, que no sea esa. ¿Y quién creen ustedes que se fue a sentar allá? La más feíta, ¿eh? Digamos la de ojos delicados. Así que él, temblando, dijo: Señor, pero yo no te dije que era esa.
Pero él, fiel al pacto que hizo con Dios, comenzó a cortejarla. Se casó con ella y le dio gracias al Señor por haber elegido para él la mejor esposa que pudo haber tenido jamás. Dios sí sabía, porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Bueno, Jacob eligió a Raquel, pero pasó algo. Cuando llegó el momento de casarse, Labán le hizo una trampa. ¿Recuerdan la trampa? En la noche de bodas, aprovechando la oscuridad, el vivo de Labán no le dio a Raquel. ¿A quién le dio? Le dio a Lea. Pero Jacob, enamorado, ¿verdad? Y como dice el novio, no vio. Entonces él estaba tan entusiasmado que él se metió en su carpa. No había luces de neón, no había lámparas. Así que y en la oscuridad les dice, pues va a ser más emocionante, ¿verdad? Mi primera noche. Así que estuvo con aquella mujer aquella noche, pero cuando llegó la luz del día, se dio cuenta que no era. Dice el versículo 25 del capítulo 29 de Génesis, venida la mañana, vio que era Lea. Y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y Labán respondió, oigan, por cierto, ¿esto no se parece a una historia pasada? ¿Ya no le había pasado esto a Jacob? Pero él no era la víctima en aquella vez. ¿Quién fue la víctima? Su papá. Su papá, porque aprovechando la oscuridad de los ojos de su padre, ¿qué hizo Jacob? Se hizo pasar por otro. Ahora le está pasando a él. Ahora le está pasando a él. Nosotros no somos Hare Krishna ni nada de esa gente para decir que el karma te está buscando, entonces ahora el karma te está cobrando la vida. No, pero en ocasiones la vida o Dios nos permite que pasen cosas así. Ahora Jacob es la víctima. ¿Por qué me engañaste? Jacob olvidó por un momento que él también había engañado anteriormente. Miren lo que dice Labán. Labán le dice, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la mano antes de la mayor. Cumple la semana de este y yo te voy a dar también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y Jacob lo hizo así. Cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel. Y aquí viene la declaración más dura y más difícil de esta historia. Se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Más que a Lea. Y ahora yo quiero que ustedes piensen un poquito, y es el personaje de segundo o tercer nivel en el cual voy a basar la meditación esta mañana. No es Jacob, es Lea. Pensemos un momentito en Lea. Yo no estoy seguro, pero es probable que Lea escuchase la discusión de Jacob con su papá. Es probable. Ahora, querida mujer que estás aquí, ¿cómo te habrías sentido tú en el lugar de Lea? Es algo en lo que usted y yo no pensamos. Cuando leemos esta historia, oh sí, Jacob el patriarca, y por aquí vienen las 12 tribus, y después, ¿dónde está la tribu de Judá? Y por ahí viene el Mesías. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero ignoramos el sufrimiento de estos personajes de tercer nivel, que no son los protagonistas, pero te vas a llevar una tremenda sorpresa hoy con Lea. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Lea es importante para Dios. Lea es una mujer en sufrimiento.
¿Por qué Lea una mujer en sufrimiento? Bueno, ya usted lo está viendo. Todo ser humano, todo, necesita ser amado. Todo ser humano necesita ser reconocido. Todo ser humano necesita saber que es importante para alguien más. ¿O no? Aún la persona aparentemente más dura, hostil, es sensible al amor. Es sensible al interés personal. Es sensible al afecto, al cariño, al reconocimiento, a la amabilidad. Todos queremos ser tomados en cuenta. Pero Lea es una mujer despreciada. No solamente por su esposo, a quien fue obligada a casarse, pero Lea también es despreciada por su propio padre, que la usa como instrumento de intercambio comercial. Lea se está dando cuenta, escuchando la discusión de su reciente marido con su propio padre, que ella simplemente está siendo utilizada. Ahora Lea sabe que su padre la está usando para extraerle mano de obra a Jacob. Más adelante Lea lo va a decir, y Raquel también se dio cuenta. Bueno, pero nuestro papá, mira que ya nos ha hecho tanta trampa, te ha cambiado a ti los salarios y a nosotros mismas nos ha utilizado. Así que vámonos de aquí. Recuerdan, en algún momento de la historia, las dos muchachas se van con Jacob y abandonan a su padre. Porque en esa familia, en ese hogar donde ellos se criaron, donde ellas se levantaron, no eran importantes, no eran apreciadas, no eran amadas. Y si hay algo duro para una mujer, es no haber tenido en su vida la figura de un padre amante, protector y amoroso. El primer hombre importante en la vida de una mujer es su padre. Y si esa figura solamente le ha dado maltrato, la ha ignorado, la ha usado, es una herida que esa mujer llevará en el corazón por muchos años. Algunas no lo superan nunca, no pueden mantener una relación estable con otro hombre, porque la figura del primer hombre de su vida la maltrató, no la amó o simplemente la ignoró. Es la vida triste de muchas mujeres en nuestros países latinoamericanos, de padres que no cumplieron su papel, de esposos que no estuvieron allí para ellas, para la esposa, mucho menos para esas hijas. Y mire usted que la Biblia nos presenta a Dios justamente como un padre, no como una madre. Así que la figura paterna es tan importante en la vida de una niña, de una mujer. Lea no tuvo esa figura paternal amorosa. Era un hombre que solamente le interesaba el comercio, la plata, ganar, tener ventaja sobre los demás. Y si para eso tenía que usar a una de sus hijas, a él no le importaba. No tenía escrúpulos en eso. Así que Lea sintió el rechazo de su padre, pero ahora siente el rechazo de Jacob también. Pues el texto es claro, es uno de los textos más duros que hay en la Biblia. Dice, y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea. Así que Lea tenía que conformarse entonces con las sobras, con los restos del afecto de su esposo. Pero miren qué lindo el versículo 31. Si el versículo 30 es uno de los más feos que hay en la Biblia, porque nadie quiere recibir sobras de amor de nadie. ¿Estamos de acuerdo? Una de las cosas que más le duele a una mujer cuando su esposo la traiciona, no es el hecho mismo de haberse acostado con otra mujer, pero aquella mujer traicionada dice, ¿por qué la eligió a ella? ¿Qué vio en ella que no tengo yo? Ese sentido terrible de verse menospreciada, desvalorada frente a otra mujer. Eso es lo que le duele a una mujer. Y Lea no es la excepción.
Pero el versículo 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, era aborrecida. Y entonces le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, me encanta el versículo 31. Jehová vio. Jehová vio. Es decir, si para ti y para mí, la mayoría de los que leemos la historia de Jacob, leas un personaje de segunda, tercera categoría, para Dios no. Si para nosotros los predicadores o la gente de Biblia lea no es una persona que merezca la pena un sermón, para Dios no. Si para nosotros lo importante es el gran protagonista, Jacob, para Dios no. Si usted no es la persona más importante de esta iglesia, si usted no es la persona más famosa de este estado, si usted no es la persona más rica de este país, si usted no es la persona más inteligente para la academia, para la universidad o lo que sea, si usted no es la persona más importante para la gran mayoría de las personas que le conocen, para Dios usted sí es importante. Y si usted es víctima de desprecio ahora en este mismo momento o lo ha sido, recuerda que Jehová vio. Jehová sabe de tu sufrimiento. Jehová sabe de tus penas. Jehová sabe de tus lágrimas nocturnas. Jehová sabe de tu sufrimiento oculto. Jehová sabe de tus tristezas, de tus miedos. Jehová sabe. No hay sufrimiento que aqueje a ser humano alguno sobre esta tierra que Jehová no lo vea. No solamente lo ve, pero está interesado en intervenir. Jehová dijo, esta pobre mujer despreciada por su padre, despreciada por una sociedad que no le daba importancia a la mujer tampoco, despreciada ahora por su esposo. Yo voy a hacer algo al respecto. Amén. Yo voy a hacer algo al respecto. Yo voy a intervenir aquí. Yo no voy a permitir que esta mujer siga siendo tratada de esa manera. Y Dios decide intervenir en la vida de Lea, como quiere intervenir en tu vida y en la mía también. Quiero decirte algo además. Los seres humanos tienen sus favoritos. Los seres humanos. Pero Dios tiene los suyos también. Y sucede que en la mayoría de los casos, el favorito de los hombres no es el de Dios. Por los criterios. El hombre mira, ese es. Dígame usted, si usted hubiese sido parte de los 11 apóstoles antes de elegir a Judas, sea honesto. Si le hubiesen puesto a elegir entre Pedro y Judas, ¿a quién habría elegido usted? Claro, ¿quién iba a elegir a ese hombre tosco, hediondo a pescado? Mal hablado. Más salido que una gaveta, dice en mi país. Torpe. Al refinado, culto y educado Judas. Por cierto, Judas era el único que no era de Galilea, ¿saben? Todos los demás eran de Galilea. Galilea es el sector marginal de la Siria palestina. Decir que alguien era galileo era decir que era una persona de baja educación, de poca cultura. La gente fina, la gente refinada, estaba en Judá, cerca de Jerusalén. De allí era Judas. La historia de Lea es la historia de cómo elige Dios y cómo elige el hombre. Voy a demostrarles con algunas porciones de la Escritura
que la esposa que Dios quería para Jacob no era Raquel. Era Lea. Voy a mostrarte que mejor que ser elegido por los hombres y tener su aprobación es tener la aprobación de Dios. Que la aprobación de los hombres y su bendición no tiene más alcance que este planeta Tierra, pero la bendición de Jehová trasciende este planeta. Así que Jehová vio a Lea, vio que era menospreciada, vio que sufría y decide intervenir. Miren cómo interviene. Lea empieza a tener hijos. Empieza a tener hijos. Y Raquel seca. Lea, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12, los 12 patriarcas. Más la muchacha, Dina, 13. De esos 13 hijos, incluyendo a Dina, 7 son de Lea. Y solo 2 de Raquel. El resto se repartió entre las siervas. Así que ya por allí estás viendo algo. Pero eso no es todo. Mira cuáles son los hijos de Lea. Los primeros 4 hijos de Lea están en el capítulo 29, versos 31 al 35. El mayor, Rubén, versículo 32. Luego tuvo otro hijo en el 33, Simeón. Tuvo el tercer hijo en el 34, versículo final, en la parte final, Leví. Y el cuarto hijo que tuvo está en el verso 35. Se llamó Judá. Hay algo que llaman los estudiosos del asunto gerencial y todo esto. Lo leí en Peter Senge, un libro que se llama La Quinta Disciplina. Él habla del horizonte de aprendizaje. Nosotros los seres humanos tenemos un límite en nuestro horizonte de aprendizaje. Hay cosas que no podemos aprender en el lapso de una vida normal. Hay decisiones que usted y yo tomamos ahora cuyos resultados se verán en la próxima generación. Ni siquiera estaremos vivos para ver los resultados de las decisiones que tomamos hoy, como por ejemplo con quién se casó usted o con quién me casé yo. Los resultados de nuestro matrimonio lo verán las próximas generaciones. Así que ahora Lea también va a recibir una bendición que ni siquiera en su propia vida la pudo capitalizar completamente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Miren los hijos que tuvo Lea. Vamos a fijarnos en los 2 últimos de estos 4 primeros que tuvo. Leví. Dígame usted, ¿Leví es padre de quién? ¿O quién descendió de Leví? Nada más y nada menos. Moisés. Moisés, el hombre más grande de la historia de Israel antiguo. Es tan grande Moisés que algunos expertos judíos decían, el orden de ellos era Dios, Moisés, los ángeles, Jesús. Para algunos judíos que creyeron en Cristo, no podían colocar a Jesús por encima de Moisés. Para ellos la figura más grande sobre la tierra es Moisés. Por eso Pablo escribe Hebreos para demostrarle a esos judíos que Jesucristo es superior a Moisés. Pero eso solamente para que usted tenga una idea de en qué lugar está Moisés en la memoria colectiva de Israel. No hay hombre más grande que Moisés en el Antiguo Testamento. Ni Elías, ni Abraham, ninguno de ellos se puede comparar con Moisés. Descendiente de Leví. Le cupo a Lea el honor de ser el antepasado directo, nada más y nada menos que de Moisés. El otro hijito de Leví, Aarón. El primer sacerdote en la historia religiosa judía. El fundador del sacerdocio israelita es Aarón, otro descendiente de Lea. Y el cuarto hijo, Judá.
¿Quién desciende de Judá? David. David es el más grande monarca de la historia israelita. David es tan grande que al Mesías se le llamaba ¿hijo de quién? Hijo de David. El único monarca real, auténtico, verdadero fue David. Descendiente nada más y nada menos que de Judá, el hijo de Lea. Pero también Jesús, el Hijo de Dios, decidió conectarse con la humanidad, encarnarse con la raza humana y eligió para ello a una descendiente ¿de quién? De Lea. Así que Lea, hermanos, llegó a ser por la gracia de Dios el antepasado nada más y nada menos que del Cristo encarnado en la tierra. Cuando Dios decide intervenir, lo hace en grande. Cuando Dios ve tu sufrimiento e interviene, te dará bendiciones tan grandes que en el lapso de una vida no la puedes contar. Será necesario la eternidad para que tus hijos, tus nietos, tus descendientes te cuenten la bendición que Dios te dio cuando vio tu tristeza, cuando vio que eras despreciada, cuando vio que no te tomaban en cuenta, pero Dios sí lo hizo. Cuando Dios bendice, lo hace en grande. Por eso dice el proverbio, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero también la bendición de Jehová es eterna y trasciende este mundo. Dios no está interesado en darte algunas pocas migajas, digamos, materiales aquí. Dios quiere darte algo mucho más grande. Lea jamás pudo contar con el amor de su esposo, nunca, pero contó con la bendición de Jehová. Lea no pudo ser amada por su padre, pero cuando Lea despierte en la resurrección, verá que fue más bendecida que muchas mujeres sobre el planeta Tierra. Hay algo más que tengo que decirte con relación a Lea, que confirma que Lea fue la elegida de Dios, no Raquel. El relato nos dice cómo termina la vida de Raquel. Y no es que Raquel no haya tenido hijos, digamos, ilustres como José y Benjamín, que fueron los únicos hijos que tuvo. Pero, bueno, ya sacamos la cuenta y no se puede comparar. Génesis capítulo 35, vamos a ver cuál fue el final de Raquel. En Génesis capítulo 35, Raquel viene de regreso a casa. Quiero decir, Jacob viene de regreso a casa con toda su familia. Y entonces dice que cuando partieron, versículo 16, partieron de Betel, había como media legua de tierra todavía para llegar a Efrata, cuando Raquel dio a luz y tuvo problemas en su parto. Ahí fue cuando tuvo a Benjamín, ¿recuerdan? Benoni, y después le colocó su padre Benjamín. El versículo 19 dice que entonces murió Raquel, porque tuvo un trabajo de parto difícil y allí murió. Así murió Raquel y fue sepultada, ¿dónde? Dice, ¿dónde fue sepultada? En el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de su sepultura hasta hoy. No estoy seguro si es posible conocer hoy el lugar donde Raquel fue sepultada, pero es muy probable que no. Fue un montículo improvisado y con el tiempo desapareció.
En mi país, y probablemente en el suyo también, existe la costumbre cuando una persona muere accidentalmente, bien sea un accidente de auto o es asesinado en la vera del camino, levantan allí un tumulto para decir aquí murió fulano de tal. Lo hacen, ¿verdad? Y una cruz y unas piedras y algo así. ¿Usted cree que si muere el presidente de su país, mientras va en su carro presidencial o ocurre algún accidente en el camino, ¿usted cree que el presidente será sepultado en la orilla del camino? Y ponen una piedra, aquí murió fulano de tal, el presidente. Y eso no pasa. ¿Qué hacen con el cuerpo del presidente? Dígame. Claro, lo llevan con honra y lo colocan en la sepultura que corresponde a un personaje de su relevancia. ¿Dónde cree usted que llevaron el cuerpo de Lea cuando falleció? Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículos 29 en adelante. Les mandó luego y les dijo, 49, 29. Les mandó luego y les dijo, Jacob, yo voy a ser reunido con mi pueblo, dice Jacob. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita o el eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, una dirección precisa, ¿eh? Mejor que un GPS, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el eteo para heredad de sepultura, es decir, la sepultura oficial de la familia patriarcal. Versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su esposa. Allí también sepulté yo. ¿A quién? ¿Quién, en el criterio de Dios, es la esposa legítima? Lea. Pues está en la sepultura oficial. Abraham y Sara. Isaac y Rebeca. Jacob, la menospreciada. La de ojos delicados. La que no era tan bonita como su hermana. La que su padre nunca amó. La que su esposo siempre despreció, pero la que Dios eligió. En la sepultura oficial. Hace unos años atrás hice un viaje a este país. Estuve en Charlotte y fuimos a ver el museo de Billy Graham. En parte del recorrido que hicimos por ese lugar donde se honra a un predicador tan famoso y conocido, estaba la sepultura de su esposa. Cuando yo vine, Billy Graham todavía estaba vivo. Y al lado de la tumba de su esposa, en un lugar especialmente preparado para él, para ello, estaba el espacio vacío, esperando la muerte del predicador, para colocarlo junto a su amada. Allí en el sepulcro oficial estaba enterrada Lea. A su lado había un espacio vacío, esperando la muerte de Jacob, para colocarlo junto a ella. En la resurrección, cuando el Señor llame de la tumba a sus redimidos, Jacob se levantará de su tumba y verá que a su lado no está Raquel, estará Lea. Quizá haya aquí alguna Lea o algún Leo que parece que no ha tenido las mejores ventajas en la vida, quizá no ha tenido las mejores oportunidades. A lo mejor ni siquiera eres el hijo preferido de tus padres. Tampoco quizá el más brillante de tu salón. A lo mejor no eres el más aventajado de tus compañeros. Pero si Dios te eligió,
será suficiente. Lo lindo de esta vida cristiana es que no se trata de que yo elijo a Dios. Se trata de que Dios me elige a mí. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y así como Jesús eligió a esos 12 hombres y los llamó, incluido Judas, Jesús también nos ha elegido a nosotros hoy. Te eligió a ti para que estuvieses esta mañana en este lugar. Te escogió para que escucharas esta palabra tuya. Para mostrarte que a los ojos de Él eres importante. Que si en algún momento no has encontrado en aquellos que esperabas todo el amor, el cariño, el afecto, si piensas que no eres reconocido o eres ignorado o ignorada, Dios quiere decirte, hoy eres importante para mí. Trabajo todos los días para bendecirte como si fueras la única persona sobre el planeta Tierra. Envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que derramara su sangre preciosa porque pensé en tu salvación. Bendito sea Dios por su llamado. Que Dios te bendiga. Querido Dios, queremos darte gracias porque nos elegiste, nos escogiste para recibir la más grande bendición. Una bendición que no se puede calcular ni medir en el espacio de una vida humana. Una bendición que trasciende esta vida, este planeta y este tiempo. Una bendición que se proyecta por la eternidad. Gracias, Señor, porque somos amados por ti. Somos importantes para ti. No estamos sufriendo solos. Nuestro dolor, tú lo conoces. Y has decidido intervenir. Como Lea, su vida no cambió en el sentido de que su esposo nunca la amó. Para su padre nunca fue importante. Pero le demostraste a esta ignorada mujer que era importante para ti. Hay gente, Señor, aquí en este salón que está sufriendo. Hay gente que está escuchando esto, viéndolo en algún lugar del mundo y está sufriendo. Y quizá en algún momento ha pensado que a nadie más le interesa su dolor. Pero Señor, hazle saber hoy a esa persona que si Lea fue importante para ti, él o ella también son importantes para ti. Por favor, acércate a él y abrázale. Hazle sentir tu calor y tu amor. Hazle saber que aunque no quites el sufrimiento por ahora, la bendición que tú le das va más allá de su dolor. Va más allá de lo que puede comprender o imaginar. Ayúdanos, Señor, a ser sostenidos por esa segura promesa de que no somos desconocidos para ti, que estamos en el centro de tu corazón, que estamos en la palma de tu mano y que tú nos conducirás por tu bondad y misericordia a lugares de paz y felicidad. Gracias, Señor, porque nos elegiste para estar aquí hoy. Nos elegiste para escuchar hoy. Nos has elegido para estar vivos hoy, porque hoy es todo lo que tenemos. Ayúdanos a saber que cada día
es todo lo que tenemos y que si tú estás con nosotros, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Llévanos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén.